Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial, uno que estoy seguro les va a tocar el corazón. Vamos a recordar y revivir esas escenas inolvidables que nos regalaron Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Esos dos nombres que cuando se juntan en pantalla, créanme, provocan una magia difícil de describir. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esos momentos que nos hicieron suspirar, que nos sacaron alguna que otra lágrima y sobre todo, que nos demostraron el poder de una conexión genuina en la actuación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, no podemos evitar pensar en Erkencikus, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Y es que esta pareja literalmente explotó en pantalla. La química entre ellos era palpable, un fuego que se encendía con cada mirada, con cada roce, con cada palabra dicha, o incluso no dicha. Y hoy, quiero invitarlos a recordar esas escenas que nos robaron el corazón, esas que se quedaron grabadas en nuestra memoria, explorando con mayor profundidad cada matiz, cada detalle que hizo de su interpretación algo verdaderamente mágico. Asterisco los primeros chisporroteos, la tensión inicial y la promesa de algo más. ¿Se acuerdan de la primera vez que sus caminos se cruzaron de verdad? Sanem Aydin, esa soñadora y algo torpe aspirante a escritora, con esa pasión desbordante por las palabras y un corazón noble, y Can David, el fotógrafo intrépido y de espíritu libre. Un alma rebelde con un pasado que lo marcaba pero con una sensibilidad oculta. Desde el principio había una tensión latente, una chispa que prometía algo grande, algo que iba más allá de una simple relación laboral. Piensen en esos momentos iniciales donde Sanem, con su inocencia casi conmovedora, se metía en líos de forma recurrente, a menudo por su propio afán de ayudar o por su imaginación desbordada. Y Can, con esa media sonrisa irónica, esa que insinuaba que sabía más de lo que decía, la sacaba de apuros. Esos primeros encuentros, llenos de malentendidos graciosos que desataban carcajadas, de tropiezos literales y de miradas que lo decían todo, ya sembraban la semilla de lo que vendría, de esa conexión que trascendería las pantallas. Podemos recordar la escena donde Sanem, en su intento por conseguir trabajo en la agencia de Can, se ve envuelta en un enredo con un vestido de un color llamativo y poco convencional, o el incidente con los pájaros que ella intenta rescatar y que terminan desatando un caos controlado. Can, con su porte de galán, observaba la escena con una mezcla de exasperación y una diversión apenas disimulada. La forma en que Demet interpretaba la torpeza adorable de Sanem, esa mezcla de vulnerabilidad y determinación, contrastaba a la perfección con la actitud más reservada pero intrusiva de Can, interpretado con esa maestría por Can Yaman, quien lograba transmitir la complejidad de un hombre que se resistía a involucrarse pero que era irresistiblemente atraído. Cada interacción, incluso la más trivial, estaba cargada de una energía subyacente, un magnetismo que captaba al espectador al instante. Asterisco el punto de inflexión, cuando la lluvia desató la verdadera pasión. Y luego llegó el punto de inflexión, el momento clave en el que la amistad y el trabajo empezaron a mezclarse con algo mucho más profundo, más intenso. Recuerdo una escena en particular, una de esas donde la lluvia juega un papel fundamental en la narrativa. Porque, seamos sinceros, en las telenovelas turcas, la lluvia casi siempre significa romance, un catalizador de emociones reprimidas, ¿verdad? Sanem, empapada y vulnerable, buscando refugio o simplemente dejándose mojar por la tormenta de emociones que la embargaba, y Can, observándola desde la distancia o acercándose con esa urgencia que lo caracterizaba, con una intensidad que te helaba la sangre y te hacía sentir el frío de la lluvia en la piel. Ese instante donde solo existían ellos dos en el universo de la pantalla, donde las barreras impuestas por el miedo, por el pasado o por las circunstancias empezaron a caer de forma irrecuperable. Fue uno de esos momentos que te hacen aferrarte al mando de la televisión con todas tus fuerzas, incapaz de apartar la vista. La manera en que Can la miraba, con esa mezcla palpable de preocupación genuina, de admiración por su fuerza interior y quizás, de una confesión silenciosa de sus propios sentimientos emergentes, y la forma en que Sanem, a pesar de su desorden exterior, de su cabello pegado al rostro y de la fragilidad aparente irradiaba a una belleza y una pureza que él no podía ignorar, que lo desarmaban por completo.
Ese primer beso bajo la lluvia, cargado de años de anhelos, de miedos y de una atracción incontenible, fue un momento de pura catarsis. No fue un beso tierno o improvisado, sino uno que sellaba una conexión profunda, un reconocimiento mutuo de que lo que sentían era real y poderoso. Esa escena, mis amigos, fue una obra maestra de la sutileza, de la dirección cinematográfica y de la pasión contenida que finalmente se desató. La química entre Khan y Demet en ese momento era eléctrica, casi tangible. Asterisco momentos de ternura pura, el corazón se derrite con cada gesto. Pero no todo fue tensión y deseo ardiente. También hubo y abundaron momentos de ternura pura, de esos instantes que te derriten el corazón por completo y te devuelven la fe en el amor más puro. Las caminatas de la mano por el bosque frondoso, donde la luz del sol se filtraba entre las hojas creando un ambiente mágico, y sus conversaciones cobraban una intimidad especial. Las veladas bajo las estrellas, donde el cielo estrellado se convertía en testigo de sus confidencias más profundas. Esos picnics improvisados, a menudo en medio de la naturaleza, donde Sanem compartía sus sueños más audaces, sus aspiraciones como escritora y sus miedos más íntimos, y Khan, a pesar de su fachada dura y de su reticencia inicial a mostrar sus emociones, se dejaba conmover, se abría poco a poco. Una escena que siempre me viene a la mente es cuando Sanem, decidida a conquistar a Khan de una forma que solo ella podría concebir, le prepara un desayuno especial. La anticipación en su rostro, esa mezcla de nerviosismo y esperanza, la torpeza inherente a sus acciones al servirle la comida, como si cada movimiento fuera un acto de fe, y la reacción de Khan, quien, aunque intentaba mantener su distancia emocional, no podía ocultar su diversión genuina ante su entusiasmo y al mismo tiempo su gratitud por el gesto. Verlo sonreír de verdad, de esa sonrisa amplia y genuina que solo Sanem, con su peculiaridad y su amor incondicional, podía provocar, era un regalo para la vista. Y la manera en que ella lo observaba mientras comía, con esos ojos llenos de admiración, de amor incipiente y de una felicidad que desbordaba, era simplemente conmovedor. Esos pequeños gestos, esas miradas cómplices, esos momentos de risas compartidas, construían una relación sólida, basada en la comprensión y el afecto mutuo. Asterisco el lenguaje de las miradas, comunicación sin palabras. Y hablemos de las miradas. Oh, las miradas. Khan Yaman y Demet Özdemir dominaban el arte de comunicar sin necesidad de palabras. Eran maestros en el lenguaje no verbal. Esos largos segundos donde sus ojos se encontraban y parecía que el mundo entero se detenía, que el tiempo se suspendía, que solo existían ellos dos en ese universo. Esas miradas cargadas de promesas, de dudas, de anhelos, de miedos, de esperanza. Piensen en esos momentos donde se cruzaban en un pasillo abarrotado, o cuando estaban separados por una multitud, y sus miradas se buscaban instintivamente, se encontraban, transmitiendo una conexión profunda que trascendía la pantalla, que llegaba directamente al corazón del espectador. Era como si nos estuvieran contando un secreto compartido solo por ellos y por nosotros, los espectadores que estábamos al otro lado, cómplices de su historia. La intensidad con la que Khan miraba a Sanem cuando ella no se daba cuenta, esa mirada de adoración y protección, o la forma en que Sanem lo buscaba con la mirada cuando se sentía perdida o abrumada, encontrando en él un ancla. Esas miradas que decían, te veo, te entiendo, te quiero, sin pronunciar una sola palabra. La habilidad de Demet para transmitir una gama de emociones complejas solo a través de sus ojos, y la forma en que Khan, con su mirada penetrante, lograba transmitir vulnerabilidad y deseo simultáneamente, hacían que cada escena fuera un espectáculo en sí misma. Asterisco el amor no siempre es un camino de rosas, las pruebas que fortalecen. Ahora hay escenas que, aunque dolorosas, también son cruciales para entender la profundidad de su relación y la solidez de su amor. Las discusiones, las rupturas, los momentos de alejamiento forzado. Porque el amor verdadero, ese amor que te roba el aliento, que te hace suspirar, que te impulsa a superar cualquier obstáculo, no siempre es un camino de rosas. A veces son esas pruebas, esos momentos de oscuridad, los que fortalecen el vínculo, los que ponen a prueba la verdadera fortaleza de los sentimientos. Recuerdo una escena de reconciliación particularmente emotiva, después de un malentendido particularmente doloroso que los había separado. Las lágrimas corriendo por las mejillas de Sanem, reflejando su dolor y su desesperación, la frustración contenida en el rostro de Khan, como si luchara contra sus propios demonios y contra la distancia que los separaba. Y luego el abrazo. Ese abrazo que lo decía todo. Un abrazo que no era
Solo físico, un simple contacto, sino un abrazo de almas, un reconocimiento mutuo de que no podían vivir el uno sin el otro, de que su conexión era demasiado fuerte para ser rota por las circunstancias o por los miedos. La forma en que se aferraban, como si se estuvieran salvando mutuamente de un naufragio emocional, era desgarradora en su intensidad y al mismo tiempo profundamente esperanzadora. Demet Özdemir en esos momentos transmitía una vulnerabilidad que te hacía querer protegerla con todas tus fuerzas, y Can Yaman, con esa fuerza contenida, mostraba la complejidad de un hombre enamorado que luchaba contra sus propios fantasmas y sus inseguridades. La pasión desatada, besos que cuentan historias. Y no podemos olvidar las escenas románticas más explícitas, o más bien, las que insinuaban un amor apasionado, un deseo que ardía en sus corazones. Los besos. Ah, los besos. No hablo solo de la acción física, sino de todo lo que rodeaba ese momento, la construcción de la tensión, la espera casi insoportable, la preparación emocional, la entrega total. Esos besos que eran un punto culminante de emociones, un estallido de todo lo que habían sentido, reprimido y anhelado durante tanto tiempo. La forma en que se miraban antes de que sus labios se unieran, esa conexión visual que sellaba el momento, la lentitud del beso, permitiendo que cada sensación se asimilara, la forma en que se envolvían, como si buscaran fundirse el uno en el otro. Era pura poesía visual. Demet Özdemir con su dulzura inherente y su vulnerabilidad encantadora, y Can Yaman, con su intensidad magnética y su carisma arrollador, creaban una química que hacía que esos momentos fueran absolutamente inolvidables y sí, que te robaran el corazón una y otra vez. Cada beso era una confirmación de su amor, una promesa de un futuro juntos, un reflejo de la pasión que ardía en sus almas. Más allá de Erkencikus, el eco de una conexión real. Más allá de Erkencikus, aunque es su papel más icónico juntos, hemos sido testigos de destellos de esa conexión especial en otras apariciones, en eventos, en entrevistas, en eventos benéficos. Y es esa chispa, esa familiaridad que trasciende la ficción, lo que hace que tantos fans los adoren. Verlos interactuar en la vida real, aunque sea brevemente, nos recuerda por qué nos enamoramos de sus personajes, porque creímos en su historia. Hay una comodidad, una complicidad natural entre ellos que se percibe fácilmente. Pero, ¿qué hace que estas escenas y su química en general sean tan especiales? Creo que la respuesta principal radica en la autenticidad. Can Yaman y Demet Özdemir no solo actuaban, sentían. Sus emociones eran genuinas, sus reacciones eran creíbles y palpables. Y eso, mis amigos, es lo que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, lo que nos hace invertir emocionalmente en sus personajes y en su historia. Nos hicieron creer en el amor, en la idea de que a veces, esa persona destinada a ti está más cerca de lo que imaginas, que los sueños pueden hacerse realidad, y que la conexión humana puede ser la fuerza más poderosa del universo. Cada mirada, cada gesto sutil, cada palabra pronunciada, cada silencio cargado de significado, todo contribuía a crear un universo donde el amor de Sanem Khan se sentía real, tangible, algo que podíamos tocar, sentir y creer. Nos hicieron reír hasta dolernos el estómago, nos hicieron llorar de emoción hasta quedarnos sin lágrimas, nos hicieron soñar con historias de amor épicas. Y eso, la capacidad de evocar emociones tan profundas y de transportarnos a otro mundo, es lo más valioso que un actor, o una pareja de actores, puede darle a su audiencia. Su legado en Erkencikus va más allá de una simple serie de televisión, es un testimonio del poder de una conexión artística genuina. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunas de las escenas más memorables de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos recordado la intensidad de sus miradas, la dulzura de sus momentos íntimos, la fuerza de sus reconciliaciones y la magia innegable que creaban juntos en pantalla. Hemos explorado los matices de su conexión, los detalles que hicieron que su historia de amor se sintiera tan real y tan inspiradora. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo estos instantes que, sin duda, nos robaron el corazón y dejaron una huella imborrable en nuestras memorias. Gracias infinitas por acompañarme en este viaje emocional a través de las escenas que definieron a esta icónica pareja. Ahora me encantaría saber de ustedes. ¿Cuáles son esas escenas de Can y Demet que más les llegaron al corazón? ¿Hay algún momento que se me haya escapado y que consideren imperdible, una joya escondida que merezca ser recordada? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones, sus recuerdos y sus perspectivas. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad.
Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido un poquito de esa magia de nuevo, si les ha traído buenos recuerdos o les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de esta increíble pareja. Haremos que su legado siga creciendo y que más personas descubran la magia que ellos crearon. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad vibrante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al día con todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes, con la esperanza de seguir explorando historias que nos emocionan y nos inspiran. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan soñando.